El ejercicio, como la comida, nos tiene que sentar bien. Ni dolor después de moverse, ni mala digestión después de alimentarse, como pasa cuando un alimento nos sienta mal por culpa de las bacterias malas. Esos seres microscópicos que nos causan las intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias, que también conocen el enfermero Héctor Castiñeira y la tecnóloga Beatriz Robles, porque no los vemos, pero pueden estar ahí en los alimentos que tomamos, ¿no? Por supuesto que sí, Jero. Pueden estar en cualquier alimento que no esté correctamente higienizado. Los microorganismos nos rodean nuestra vida. Estamos rodeados de virus, de bacterias, de hongos, de las toxinas que producen estas bacterias y estos hongos y que no podemos detectar a simple vista. Y además, ojo, porque el alimento puede estar contaminado y, sin embargo, no oler mal, no saber mal y tener una apariencia perfecta. Claro, nosotros no lo vamos a detectar, pero quien sí lo va a detectar si no nos lo comemos es nuestro organismo, especialmente y en primer lugar nuestro sistema digestivo. Se va a producir lo que la conocida como gastroenteritis, porque se va a inflamar esa mucosa del estómago, se va a inflamar la mucosa del intestino, nuestro cuerpo va a enviar un montón de leucocitos, de células de defensa, a luchar contra todos esos microorganismos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a sentir? Pues esa gastroenteritis, vómitos, diarrea, náuseas, hinchazón abdominal. Eso que cuando comemos algo que dices, me ha sentado mal. Eso puede ocurrir al consumir cualquier alimento contaminado, pero imagino, Beatriz, que sucede más si lo tomamos fresco y natural a que si está envasado en conserva, ¿no? En principio sí, Jero, porque claro, las conservas industriales tienen un procedimiento estandarizado, diseñado específicamente para destruir las bacterias y sus esporas, que son formas de resistencia que aguantan temperaturas muy elevadas. Si está bien fabricada, como pasa con las conservas industriales, y bien conservada, son alimentos completamente seguros. Dices que esté correctamente fabricada y conservada. ¿Y cómo sabemos que lo está antes de abrir la conserva, Beatriz? No siempre vamos a tener pistas, pero si aparecen, tenemos que desechar la conserva sin ninguna duda. El principal problema que aparece en las conservas es que pierden la hermeticidad, pierden la esterilización. ¿Y cómo ocurre esto? Porque hay una pequeña apertura, se pierde el vacío, entra oxígeno, entran microorganismos. Esto se puede detectar, por ejemplo, si la conserva está golpeada o agrietada, que parece que no sale líquido, no sale alimento, podemos llegar a pensar que está en perfecto estado. Sin embargo, puede haber microroturas que hacen que penetren los microorganismos. Si está golpeada, debemos desecharla, es que ni la abrimos. Clarísimo. ¿Y qué pasa si vamos a abrir la conserva? Por ejemplo, abrimos y se abre súper fácil, no hace el característico plop, no nos ha costado nada abrirla. Precaución. Y sin embargo parece que está bien. La desechamos. Por supuesto, si al abrir encontramos cualquier olor, color anormal, burbujas, turbidez, también la desecharíamos, tanto en botes de cristal como en conservas. También puede ocurrir que vayamos a abrir y oigamos el plop. Eso es una buena señal. Si no oímos el plop, sería una mala señal. Si está abombada, por ejemplo, una mala señal. Si está bombada la lata, también es una mala señal. Todo esto son pistas que nos dicen que tenemos que desechar la conserva. Es una pena, yo lo sé, pero es que el riesgo es muy elevado. Efectivamente, y si hablamos de enfermedad y de conserva, nos estamos refiriendo al botulismo, ¿no, Héctor? Correcto, y es que el botulismo es la intoxicación más frecuente por consumo de conservas en mal estado. Digo de intoxicación porque estamos hablando de una toxina, y es que es una toxina la que las causa, la toxina que generan las bacterias del botulismo. Comemos la lata, no nos vamos a enterar, no vamos a notar nada, como nos decía Beatriz, pero en cuanto ingerimos ese alimento, a las 12:36 horas aproximadamente después de ingerirlo, vamos a empezar con los primeros síntomas gastrointestinales. Algo pasa, ya no nos encontramos bien. Si sigue avanzando esa toxina botulínica, el siguiente paso es la parálisis muscular. Vamos a notar esa parálisis, esa pérdida de fuerza en brazos, en piernas, y si sigue avanzando, ojo, porque se llegan a paralizar los músculos respiratorios y dejamos de respirar. Así que podemos perder la vida por comer una conserva en mal estado. Es sin duda una advertencia muy seria, Beatriz. Y que nos tiene que llevar a conservar bien las conservas industriales, como decimos, sin grietas, sin golpes, en un sitio seco, protegidas de la luz, de cualquier alteración, y además tener especial cuidado con las conservas caseras, porque a veces las hacemos, el procedimiento no es estándar, podemos no alcanzar las temperaturas suficientes como para destruir las esporas, que son el verdadero problema en el Clostridium botulinum, y esas esporas luego en el almacenamiento
germinan, producen la toxina y es la que nos puede producir esa enfermedad. E insistimos, la toxina no se puede detectar, no va a haber ninguna alteración en el alimento y el riesgo es altísimo y gravísimo. Siguiendo estas pautas tenemos una conserva bien segura antes de abrirla, pero ¿y qué pasa si dejamos una conserva abierta a medio gastar, Beatriz? Pues en ese caso hemos perdido la esterilidad, ya se ha puesto en contacto con el medio exterior, ha entrado oxígeno, puede estar en contacto con microorganismos y tenemos que tener especial cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Manteniéndolo siempre refrigerado, consumiéndola en un plazo máximo de unos 3 días y no meter directamente la lata, lo que queda en el frigorífico. Vamos a pasarlo en un tupper, lo tapamos bien y de esta manera ni se contamina ni contamina otros alimentos. Esa es la forma prudente de hacerlo. Y esas recomendaciones valen para todas las conservas y especialmente para las del atún. Y es que, ¿qué sucede? Que una vez que abrimos la lata, como nos decía Beatriz, entra en contacto la carne del atún con el oxígeno, con otros microorganismos y empieza a descomponerse esa carne del atún por acción de las bacterias. ¿Cuál es el problema? Que los niveles presentes normalmente de histamina en esa lata de atún se van a disparar, se van a multiplicar hasta por 20 y entonces surge la intoxicación más común por consumo de atún en conserva en mal estado, que es la escombroidosis. Así que ojo con esto porque no vamos a notar nada. Esa lata de ese atún va a estar bien de color, bien de sabor, bien de olor, pero ojo porque nos puede producir esa escombroidosis, esa reacción alérgica. Pues a tomar buena nota para no caer malos a la hora de comer y si hay riesgos con las conservas, no digamos con los alimentos frescos que están sin esterilizar. Claro, y es que puede haber bacterias o microorganismos presentes en ellas, como hemos visto. Y bueno, si hay una bacteria, pues tampoco pasaría nada. El problema es que tiene el medio idóneo, esa bacteria empieza a multiplicarse y supera ese umbral en el que puede llegar a esa dosis infectiva en la que nos cause realmente un problema. Esa gastroenteritis, esa diarrea, esos vómitos, esas náuseas, ese dolor abdominal. Que si tenemos buena salud y somos jóvenes, no tendría más consecuencias que unos días de infección, incluso a lo mejor un poquito de fiebre, pero el problema es cuando somos niños muy pequeños o ancianos o personas frágiles de salud, que ahí sí nos puede causar algún problema más serio. Y esto podemos prevenirlo con unas buenas prácticas higiénicas. Por supuesto, el lavado de manos, mantener la higiene en todas las superficies y la higiene de los alimentos. Los alimentos que tengan que mantener el frío, los que tengan que estar refrigerados, pues siempre dentro del frigorífico, mantener esa cadena de frío. Y muy importante, calentarlos, cocinarlos hasta que alcancen temperaturas de seguridad, que generalmente hablamos de 70 grados. Y luego tenemos que tener en cuenta que hay alimentos que son más delicados que otros, alimentos de alto riesgo que tenemos que evitar o tener especial precaución. Hablamos de las carnes crudas, especialmente la de ave o la carne picada. Lo mismo nos pasa con el huevo crudo poco cocinado, con la leche cruda y los alimentos elaborados a partir de esa leche cruda y con las frutas y las verduras que debemos siempre lavar exhaustivamente y sería recomendable desinfectar, especialmente si las vamos a consumir crudas y ahí ya no hay excusas si se las vamos a ofrecer a grupos de riesgo como mujeres embarazadas, niños pequeños, personas mayores, personas con una salud más frágil. Esas son las pautas para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria. Pues a cumplir estos consejos para no llevarnos un disgusto a la hora de comer. Gracias Beatriz y Héctor por acompañarnos. Muchas gracias, Jero. Un placer.